una lectura que es lo que se llama en el seminario una lectura incómoda. Es una lectura que para tú verdaderamente poder entender lo que está pasando, tú tienes que como que ver qué ha pasado antes y como que leer con detenimiento. Mire, antes de leer esta lectura, Jesús había escogido a sus 12 discípulos. Y antes de escoger a sus 12 discípulos, el Señor Jesús había estado con una multitud y a esa multitud los había sanado y los había libertado de los espíritus inmundos que esa multitud tenía. Así que luego de esa experiencia de liberación con la multitud, Jesús escoge a sus 12 discípulos y los llama, y luego que los llama, se encuentra en esta situación donde la gente está juntamente con él y están todos, como quien dice, arremolinados, ¿no? Hacinados, agrupados. Y dice la Biblia que había tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Usted sabe cuando usted come, que si usted está al lado de gente y esa gente le está apretando los brazos, usted como no puede ni moverse a coger la comida. Pues de eso es lo que estamos hablando. Había tanta multitud que ni tan siquiera podían coger la mano y llevársela a la boca. Y en medio de esa multitud aparecen y le dicen a Jesús: mira, hay una gente que tus discípulos te quieren sacar de aquí porque dicen que tú estás fuera de sí. Y luego aparecen los fariseos y le dicen: este tiene espíritu inmundo, este tiene a Belcebú. Mire, Belcebú era otra palabra para Satanás, ¿ok? Un dios de ese tipo. Y entonces todos decían que Jesús o estaba cucu o estaba endemoniado, y los familiares llegaron a lo último y también lo estaban procurando. ¿Y usted sabe qué era lo que pasaba? Era la primera vez que el Señor Jesús había libertado personas y éstas habían sido verdaderamente liberadas de sus demonios. En el tiempo de Jesús había muchas personas que hacían liberaciones, pero eran liberaciones que definitivamente no podían ser reales. ¿Por qué? Porque en ellos no estaba el poder de Dios. Entonces las personas quizás se calmaban, las personas quizás mejoraban un poquito, pero la persona no era libre en el momento. Cuando llegó Jesús y empezó a libertar a las personas que estaban atadas, las personas comenzaron a experimentar una verdadera liberación. Pero ¿qué pasa? En los tiempos antiguos, y quizás un poquito parecido a los tiempos de ahora, si venía mi hermano Francisco y hacía algo que pusiese en ridículo a su familia, en los tiempos de antes venía la familia y lo sacaba de donde estuviera y le decía: vente para acá, que tú estás dañando nuestro apellido. Tú estás poniendo el nombre de nuestra familia por el piso. Hoy día hay muchas familias que hacen eso. Yo no sé si aquí en Estados Unidos, pero mire, en muchos otros países donde están lo que se llaman los clanes, esos clanes familiares, mire, si ustedes honran el apellido de su familia, muchas veces su familia toma la justicia en sus manos. ¿Usted sabía eso? En Pakistán, si usted es mujer y usted tiene 20 años y usted deshonra el honor de su familia, viene el mismo papá y le corta el cuello. ¿Usted sabía eso? Y eso ha pasado en Italia, eso ha pasado en Inglaterra, que vienen familias de Pakistán, emigran a esos países y entonces los hijos se empiezan a envolver en la sociedad de ese país nuevo, que es contraria a la sociedad de Pakistán, y deshonran el honor de la familia cuando tienen un novio sin haber hecho o seguido el proceso que culturalmente tienen en Pakistán. ¿Y qué termina el papá haciendo? Deshonraste el nombre de la familia y ahí mismo la mata. Solamente a las mujeres. Pero yo no voy a hablar de la injusticia social a nivel mundial contra las mujeres, sino que le estoy explicando por qué fue que la gente, los discípulos, querían llevarse a Jesús, porque la familia quería sacar a Jesús de allí, porque para ellos Jesús estaba haciendo ¿qué? El ridículo. Y sin embargo, Jesús estaba haciendo ¿qué?
la voluntad de Dios. Y yo quiero que tú abras tus ojos, porque cuando tú en tu vida decidas hacer la voluntad de Dios, van a haber cosas en las cuales tú vas a comenzar a creer y cosas en las cuales tú vas a empezar a trabajar para Dios, que quizás tu familia no la entienda. Por ejemplo, quizás tú comiences a ir a retiros, o quizás tú empieces a ayunar por tu propia manera y a dedicar más tiempo en la oración, o quizás tu familia empiece a ver que tú estás leyendo la Biblia más que antes y te van a decir, ¿qué? ¿Estás hecho un fanático? ¿Estás hecho un religioso? ¿Qué te pasa que tú no eres la misma persona que antes? Para tu familia quizás vas a hacer el ridículo, pero estás haciendo ¿qué? La voluntad de Dios, ¿sí o no? Es como mi papá en Puerto Rico, cuando yo me iba a evangelizar, yo me metí a evangelizar donde la gente no iba. Y si había una barra de gente bebiendo, yo me metía a la barra y repartía tratado y le decía, ¿quién quiere que ore por usted? Y allí el borracho, el que estaba bien borracho, decía que sí. Ora por mí, que yo no sirvo para nada. Y yo oraba por él. Yo hacía cosas que si mi papá me ve allí sale corriendo. No, ese hijo mío no es, ese no es mi hijo. ¿Por qué? Son cosas que la familia tuya no está acostumbrado a que tú hagas. Pero era el llamado de Dios. Quizás cuando yo fui donde esa persona que estaba en una barra, quizás esa fue la única vez que esa persona en muchos años había recibido la palabra de Dios. El Señor Jesús hoy, en esta lectura, estaba liberando a gente de muchos demonios. Y se le presentó a todo el mundo y se lo quería llevar. Y el Señor dijo dos cosas. Miren, fariseos, gente brillante, gente inteligente y estudiada, ¿cómo a ustedes se le ocurre decir que es Belzebú el que está en mí? ¿Cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? Mira, eso se lo puede explicar mi hijo mío, al hijo mío del fariseo se lo puede explicar. Que una casa dividida contra sí misma no permanece. Y después le dice a su familia, ¿quién tú dijiste que están ahí? Mi mamá y mis hermanos. Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. El Señor estaba bien claro en que su prioridad era a lo que Dios lo había llamado. ¿Dicen amén? Por lo tanto, ¿cuál es el problema que vemos aquí? Amados, aquí hay un problema y ese problema es espiritual. Y yo quiero que usted comience a entender, amado, que cuando en su vida usted comience a tener un problema que le está afectando su personalidad, que usted está viendo que usted no tiene control de sí mismo, que usted comienza a ver que como que me pasa algo, mire, antes de usted tomarse una pastilla para cualquier problema, antes de usted ir a un doctor para cualquier problema, primero pregúntese, ¿cómo está mi alma con el Señor? Primero pregunte, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Sabe por qué? Mire, se han hecho muchos estudios que mucha gente que padece de muchos problemas y que toman muchas pastillas, el problema es que espiritual. Y cuando ponen a la persona en un programa de formación espiritual, la persona comienza a mejorar. Mire, que eso es algo que usted no lo puede creer. ¿Por qué? Porque mire, los problemas personales no se pueden resolver con pastillas, ¿sí o no? Los problemas personales, uno puede recibir ayuda de mucha gente, sí. Pero aun cuando mucha gente nos ayude, tenemos que mirar nuestro ¿qué? Nuestro corazón. ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque mire, una relación con Dios sana te ayuda a ti a tener una vida mucho mejor. No estoy diciendo que estemos exentos de problemas, ni que estemos exentos de situaciones. Mire, el pastor puede caer en una depresión. ¿Usted sabía eso? Porque mire, nosotros los pastores, cuando trabajamos en la iglesia y estamos entregados y estamos aquí, a veces nosotros queremos ver la iglesia acá y la iglesia todavía está ¿dónde? Aquí. Inconscientemente, el pastor, ¿qué le pasa? Se deprime. Y a veces el pastor se viene a dar cuenta cuando ya a veces es muy ¿qué? Es muy tarde. Pero ¿sabes qué? Ahora hoy día los pastores nos dicen, tú tienes que tener un grupito de apoyo para que tú seas accountable, en otras palabras, que tú des cuenta de cómo está tu vida espiritual también.
Así que, amados, todos los que estamos aquí, incluyendo el pastor, también tenemos que estar bien espiritualmente, porque ninguno de nosotros estamos exentos de que nuestro espíritu esté falto de la presencia de Dios. Mire, no es lo mismo trabajar para Dios no es lo mismo trabajar en la obra de Dios que trabajar para el Dios de la obra. ¿Usted sabía eso? Mucha gente trabaja en la obra de Dios. Mucha gente trabaja en las posiciones de la iglesia. Mucha gente trabaja haciendo el trabajo de la iglesia. Pero mucha gente se olvida de buscar al Dios de la iglesia. Cuando caemos en eso, ¿qué nos pasa? A veces nuestro espíritu comienza a estar ¿qué? Atado. Nuestro espíritu comienza a estar limitado. Empezamos nosotros mismos a cargarnos de tal manera que cuando abrimos los ojos nos decimos, pero ven acá, si yo estoy trabajando para la iglesia, si yo estoy haciendo el bien, ¿por qué yo me siento tan cargado? ¿Por qué me siento tan deprimido? ¿Por qué? Pues mire, porque no estamos atendiendo nuestro espíritu. Y mire, precisamente Jesús estaba atacando la raíz del problema, que era el espíritu de la gente, y Él estaba liberando el espíritu de las personas. Y mire, ¿por qué Él estaba haciendo esto? Porque Él sabía que Él solamente podía traer esa liberación espiritual. Pero también había otro problema. Había un problema que se llama paradigma espiritual. Mire, Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios, pero de una manera que no era común para los demás. Sus discípulos y sus familiares se lo querían llevar. Los fariseos lo criticaban porque tenía demonio. Pero entonces, aquí es donde viene el problema, cuando Jesús dice que lo que estaban haciendo los fariseos era blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí hay algo bien serio, porque la Biblia dice que ese pecado no es perdonable. Y eso es un shock para nosotros, porque nosotros siempre hemos dicho que Jesús perdona ¿qué? Todo pecado. Pero mire, vamos a hablar un momentito. Cuando no hemos venido a Cristo y venimos a Él, todos nuestros pecados son perdonados. Cuando empezamos una nueva vida en Cristo, nosotros comenzamos a leer la Biblia y empezamos a saber lo que Dios hace, ¿verdad? Los fariseos conocían la Biblia, mire, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Y cuando digo la Biblia de los fariseos me refiero al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. No precisamente en ese orden, pero esos libros se los sabían de memoria a los fariseos. Ellos tenían conocimiento. Es como nosotros, por ejemplo. Nosotros esperamos que un niño haga ciertas cosas mal porque él no tiene ¿qué? Conocimiento. Pero lo que mi niño hace mal, yo espero que Fernando no cometa el error. ¿Por qué? Porque Fernando tiene ¿qué? Más conocimiento y más capacidad. Mire, los fariseos conocían la Biblia de rabo a cabo. ¿Cómo era posible que ellos dijeran que Jesús estaba libertando a la gente y que por medio de Satanás? Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando tú teniendo un conocimiento pleno de Dios, cuando tú habiendo experimentado el poder de Dios, te atrevas en ese momento a ver algo que Jesús está haciendo y que tú digas, eso no es obra de Dios, eso es obra ¿de quién? Del enemigo de las almas. Gracias a Dios que eso en los 25 años que yo llevo en el Evangelio, yo nunca he visto a nadie en Cristo, lleno de Dios, hacer tal cosa. Bendito el Señor. Pero para que ustedes entiendan, si usted le pregunta ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Es atribuirle a Satanás las cosas que hace Dios. Así es sencillo. Si alguien le pregunta, ya usted sabe. ¿Qué es blasfemia del Espíritu Santo? Mire, atribuirle al enemigo lo que Dios hace. Bendito el Señor. Pero nosotros en esta iglesia le atribuimos a Dios lo que es de quién? De Dios, que es todo poderoso. Bendito el Señor. Este es el problema. Ahora, ¿cuál es la solución a todos los problemas de la gente que no entiende lo que Jesús hace? ¿Cuál es la solución al problema de que
Jesús está haciendo la voluntad de Dios y la gente como que no quiere comprenderlo. ¿Cómo uno soluciona eso? Mire, ser madre, hermano o hermana de Jesús, obviamente no es definido porque somos familiares de sangre con Jesús. Obviamente es definido de acuerdo a la relación que nosotros tenemos con Dios. Jesús dijo bien claro, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre, hermano o hermana. Pues por lo tanto la pregunta sería, ¿cómo se tiene una relación con Dios? Y eso todos lo sabemos. ¿Cómo se tiene una relación con Dios? ¿Cómo uno la empieza? Eliezer, tú no. ¿Cómo uno la empieza? Ay, mire, si usted no sabe eso, sí que me va a dar depresión, ¿sabe? ¿Cómo uno empieza una relación con Dios? ¿Cuál es el primer paso? Tú no. ¿Ah? Estás cerca, estás tibia. Estás tibia. ¿Cómo? Específicamente ¿a quién? A Cristo. Por favor, repítalo todo, que mire, que si usted a otro pastor le hace esa pregunta y usted no la contesta, a mí me va a dar un patatón. ¿Ok? Usted empieza una relación con Dios cuando usted recibe en su corazón a Cristo Jesús. Amén. Por favor, escríbelo en un papel, escríbelo en el celular, escúchelo toda la noche. Cuando usted abre su corazón y recibe a Cristo, ahí usted empieza una relación con Dios. Pero una cosa, y entonces, una vez tú recibes a Cristo en tu corazón, ¿cómo tú haces la voluntad de Dios? ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, ¿qué no te ha dado Dios? ¿Espíritu de qué? ¿Qué es cobardía? Temor, inseguridad, ¿sí o no? Rechazo. Temor al que dirán, rechazo. Mire, el espíritu de cobardía se traduce cuando usted tiene problemas y usted se los esconde y se los traga y no los dice. Y ese espíritu de cobardía te sigue comiendo al pasar los años. Y pasan los años y tú sigues con eso ahí. Mire, aquí mi hermano Fernando, que gracias a Dios lo vi hoy. Usted ve que Fernando tiene una venda. Eso fue la esposa, ¿sabe? No, mentira. Él tiene una venda. Mire, hace 3 años él estaba haciendo un ejercicio y se lastimó, digamos, un musculito, digamos, algo ahí. Y él se quedó, ¿qué? Allá. No vamos a decir por qué, pero él es un marino. Eso es lo único que yo quiero. El marino no dice nada. ¿Y qué pasó? De momento, 3 años después, ¡pum!, salió eso y lo tuvieron que operar. Gracias a Dios que fue una sencillez. Nosotros lamentablemente no hacemos esas cosas que él hizo con cosas que son sencillas. Nosotros guardamos en nuestra vida cosas que son muy serias y heridas que son ¿qué? Muy grandes, porque tenemos que espíritu de cobardía, de temor, de inseguridad, de temor al que dirán, ¿sí o no? Amado, sea libre en el nombre de Jesús, no esconda más nada. Mire, ¿para qué usted va a estar toda la vida atado? ¿Para qué usted va a estar toda la vida cargado? ¿Para qué usted va a estar toda la vida triste? Porque mire, eso nos amarga la vida. Cuando usted se cae de cosas y esas cosas las hieren, uno se amarga la vida, y el Señor le llamó a ser ¿qué? Libre. Mire, libre en el nombre de Jesús. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, pero ¿qué nos ha dado Dios? ¿Espíritu de qué? De poder. Mire, ¿para qué? Para vencer, para conquistar, para triunfar y para permanecer firme en la fe. Dios te ha dado espíritu de poder. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Dios te ha dado espíritu de amor. ¿Por qué? ¿De qué vale que tú tengas poder si no tienes amor? Cuando uno tiene poder y no tiene amor, uno es un abusador. ¿Usted sabía eso? Pero si uno tiene amor, mire, uno hace las cosas de corazón, las hace con gozo, con felicidad.
Uno lo hace trabajando y haciendo la voluntad de Dios porque amamos a Dios con todo nuestro ¿qué? Con todo nuestro corazón, y no lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Mire, a mí hay un verso que me gusta mucho de la Biblia cuando damos las ofrendas. Dice: el que vaya a dar, no dé por necesidad, ni dé por tristeza, sino que dé con un corazón agradecido, con un corazón alegre. Cuando usted trabaje para Dios, no trabaje por necesidad, no trabaje para que Dios lo bendiga. Usted trabaje para Dios porque usted ama a Dios. Y una tercera cosa que el Señor nos da es espíritu de dominio propio. ¿Por qué? Mire, si usted tiene poder y no tiene dominio propio, ¿qué pasa? Pues mira, ahí tenemos a los dictadores. Si usted tiene poder y tiene amor y no tiene dominio propio, mire, el amor gusta, pero cuando es mucho, como que lo empalaga, ¿verdad? Cuando la gente a veces demuestra mucho amor, en un momento que, ay, ya, por favor, ya me vas a ahogar de tanto amor. Pero entonces tenemos que dominio propio, que el dominio propio es como esa conciencia, ese discernimiento que nos dice, hasta aquí, ¿verdad? Esto es suficiente. El dominio propio es para que hagamos las cosas con sabiduría y con inteligencia, para que tomemos decisiones no basándonos en los sentimientos, ni en lo que dicen los demás, sino que sea basada en nuestro entendimiento que Dios nos da de acuerdo a la palabra de Dios. Y para eso hay que leer la palabra de Dios, como ustedes muy bien hacen todos los días, ¿verdad que sí? Yo le he dicho a los niños que los papás leen la Biblia todos los días, para comprometerlos a ustedes, para que tomen el hábito de leer un capítulo de la Biblia diario, para que cuando llegue el momento de tomar decisiones, usted la tome ¿con qué? Con la sabiduría que Dios le ha dado. Había un verso hoy que decía que este cuerpo se va desgastando, nuestro cuerpo se va desgastando, pero nuestro espíritu se va ¿qué? Renovando. Mire, amado, ninguno de los que estamos aquí se sienta viejo. Mire, usted no se sienta viejo. Usted, no importa si usted tiene 70 años, no importa si usted tiene 25 años, usted no se sienta viejo. Entonces, cambie ya esa mentalidad de que la juventud es definida por la edad. Mire, lo que está definido por la edad es la fuerza que podemos tener. ¿Ok? Es el aguante, por ejemplo. Antes, cuando uno tenía 20 años, uno se podía amanecer un fin de semana completo y no dormir, y uno estaba bien el domingo o el lunes para trabajar. Pero si hoy día uno se amanece, pues mira, al otro día parece que está como en una resaca, recuperándose de una borrachera, porque el cuerpo no es el mismo. La edad es cuestión de fuerza, pero la juventud, amado, viene de adentro. ¿Ok? El sentirse vivo viene del espíritu. Por lo tanto, por eso la Biblia dice, aunque tu cuerpo se desgasta, tu espíritu se renueva cada día. Ten una vida plena. Mire, en Cristo, aunque nuestro cuerpo se va envejeciendo, nuestro espíritu se renueva día a día. ¿Y cómo se logra eso? Cuando usted procura ser lleno del Espíritu Santo, cuando usted le pide eso a Dios. Mire, para concluir, Cristo tenía problemas con la gente porque Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Usted también los va a tener cuando usted decida hacer la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces tenemos problemas y la mayoría de ellos no es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Usted sabía eso? Muchas veces tenemos problemas precisamente porque no hemos respondido al llamado de Dios. Y cuando uno no responde al llamado de Dios, Dios te permite que tú tengas situaciones aquí y situaciones allá, tratando de decirte, necesito que tú respondas a lo que yo te estoy llamando. Mire, hoy el Señor lo que nos está diciendo es, haz mi voluntad, sé parte de mi familia, haciendo mi voluntad. Por lo tanto, ríndete, entrégate, deja la cobardía y sumérgete en el poder, amor y dominio propio
que no viene de ninguna otra persona, sino de la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene ¿de quién? Del Dios Todopoderoso. Dios eterno, llena con el Espíritu Santo a estos mis hermanos en el nombre de Jesús. Llénalos de sabiduría, llénalos de poder. Sana sus espíritus, sana sus almas, sana su corazón. Dios mío, si hay algo que ellos tengan guardado, que los está hiriendo, que le quiere robar la felicidad, Padre, dale la fuerza y dale el valor para ellos expresar eso. Sacar eso de su metabolismo, sacar eso de su sistema, sacar eso de sus mentes, de su espíritu, Padre Celestial, y que tú comiences a trabajar con ellos para que ellos sean libres en el Espíritu, Señor amado. Que ellos dejen ya de sufrir por cosas que son de años atrás. Que ellos dejen ya de sufrir por cosas que se sienten culpables. Dios mío, no, que en el nombre de Cristo ellos reciban esa liberación. Ellos reciban ese poder. Y que toda cobardía, todo temor, toda inseguridad y todo miedo al que dirán sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y esta gente sea llena de poder, esta gente sea llena de amor y esta gente sea llena de dominio propio para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amados, estemos en pie y cantémosle al Señor. Bendito Dios. Entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor y usted. En respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo.